Cuernos largos que cargan los plebes, las caravanas sembrando el terror y voy fumando un gallo de mota dentro de la troca. México ha sido testigo del auge de un nuevo subgénero musical conocido como corridos tumbados, una mezcla del corrido tradicional con influencias del trap, el reggaetón y otros géneros urbanos. Entre los exponentes más reconocidos de esta corriente se encuentra Natanael Cano, un joven sonorense que ha logrado captar la atención de millones de seguidores dentro y fuera del país. Sin embargo, la popularidad de este estilo musical ha generado una gran polémica. Diversos gobiernos estatales, también los municipales, han comenzado a prohibir todo este tema de los corridos, ya que generan muchos problemas a nivel social, ya que ocasiona disturbios y violencia. Argumentando todo esto, el gobierno dice que es para que baje el nivel de delincuencia en la ciudad y hacen esto más que nada porque hacen apología y afectan negativamente a los jóvenes. Esa situación ha abierto un debate profundo sobre que si se pueden escuchar o no se pueden escuchar. Y porque ya, más que nada porque tenemos que regular ciertas cosas sobre ciertas canciones, porque sí, siendo sinceros, sí hablan muy fuerte de algunas cosas. Comprender esta situación desde múltiples perspectivas es esencial para tener una postura firme y concreta sobre este punto de vista, el cual vamos a ver hoy. Esto va más allá de solamente ver un tema musical o por qué se está prohibiendo. Se trata también de entender las raíces de por qué surgieron estos corridos, el impacto que tiene en nuestra sociedad y aparte de todo, pues ver algunos puntos de vista diferentes. El surgimiento de los corridos tumbados no puede analizarse de una forma aislada, ya que responde a un contexto social complejo donde la juventud busca nuevas formas de identificarse y representarse. Muchos jóvenes se sienten atraídos por estas canciones porque retratan de forma directa y cruda una realidad que les resulta familiar, marcada por la violencia, la falta de oportunidad y la administración por figuras desafiantes al orden, estableciendo. En este sentido, estos corridos funcionan como una especie de crónica contemporánea donde el éxito, el poder y el peligro se suenan atractivos. Además, el fenómeno ha tenido un fuerte impacto en la industria musical y en la forma en que se consume y se produce música en México. Plataformas digitales como YouTube, Spotify y TikTok han permitido que estos artistas alcancen una audiencia masiva sin depender de los medios tradicionales, a lo que han contribuido a su rápida difusión y aceptación. Esta descentralización del consumo musical también ha generado tensiones con sectores conservadores que consideran que se está perdiendo el control sobre los contenidos que llegan a los jóvenes. Los corridos tumbados han emergido como un fenómeno musical que genera grandes sumas de dinero en la industria musical, del entretenimiento, además de las ventas de mercancía oficial, de acuerdos de patrocinios, con ropas de marca, bebidas energéticas, incluso con streaming. Han consolidado el género como una fuente de ingresos muy grande. También han tenido un impacto en plataformas digitales con ingresos que superan los 100,000 millones de dólares en el 2022. La cancelación de conciertos y restricciones no solo impactan a los artistas, sino también a promotores, o es decir, esto que no solamente afecta a los artistas porque no son los únicos que generan dinero o monetización con esas canciones, también los promotores, también algunos medios de comunicación y los gobiernos locales que recaudan impuestos por eventos. Algunos recaudan impuestos, como bien lo dije, para algunos eventos que se hacen como algunas donaciones o algunas cosas así. E incluso los corridos forman parte de un patrimonio musical y cultural de México, especialmente en estados del norte como son Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Esta situación disminuye la asistencia a conciertos, reduce las ganancias de empresarios y vendedores y prestadores de servicios locales. En Texcoco, por ejemplo, un artista fue abucheado e incluso fue agredido por no cantar alguna canción que le pidieron, debido a que ya estaba prohibida. Expertos como el analista David Saucedo advierten que estas prohibiciones pueden incentivar a la creación de un mercado negro de conciertos y presentaciones. Estos eventos, además de eludir impuestos, generan riesgos de seguridad y podrían fortalecer aún más la relación entre el crimen organizado y el espectáculo musical. La prohibición de los corridos, si bien parte de una intención de control cultural frente a la violencia, tiene efectos económicos importantes y en algunos casos contraproducentes.
impacta negativamente en la industria del entretenimiento, a las economías regionales y puede fomentar canales ilegales de la música. Es fundamental de las políticas públicas que equilibren la libertad de expresión y el desarrollo económico. También la necesidad de perseverar la seguridad y los valores. Los corridos tumbados han generado un debate sobre la influencia en la juventud mexicana. Aborda una temática como el narcotráfico, la violencia y el lujo extremo. Algunos especialistas sostienen que esa música puede normalizar el uso de drogas o violencia. El Consejo Estatal de la Seguridad Pública de Sonora identificó posibles efectos de los corridos tumbados en la cultura popular, como la normalización de la violencia, la identificación con figuras del narcotráfico y un impacto en el comportamiento juvenil. Algunos expertos argumentan que prohibir estos corridos podría ser contraproducente, ya que podrían alimentar a la fascinación pública por estos contenidos. También señalan que el género ha sido opacado por el crimen organizado como un medio de propaganda. En particular, los narcocorridos han sido interpretados por algunos como una forma de resistencia cultural frente a la discriminación y la falta de oportunidades. Algunos sectores apoyan las medidas como una forma de combatir la apología del delito. Eventos recientes han mostrado cómo estas restricciones pueden provocar tensiones entre artistas y el público. La censura puede fortalecer su presencia en espacios no regulados. Esto podría dificultar más los esfuerzos por controlar los mensajes que promueven la violencia, al trasladarlos a ámbitos menos accesibles para la supervisión estatal. Los corridos son una de las manifestaciones culturales más emblemáticas en la música mexicana. Surgieron en el siglo XIX como una forma narrativa cantada que relataba sucesos importantes. Por ejemplo, los corridos revolucionarios, que en un momento difundieron la historia de héroes revolucionarios como Pancho Villa o Emiliano Zapata. Fue una forma de reflejar el sentimiento del pueblo y una forma de mantener vivas las raíces mexicanas. Las nuevas generaciones están mezclando su herencia cultural con las influencias globales de la modernidad. Después de todo, la música siempre ha sido un espejo de la sociedad y lo que hoy se canta revela los intereses, aspiraciones y la juventud actual. Este subgénero ha logrado un enorme impacto en la cultura popular, en los medios digitales, alcanzando millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube, posicionándose a artistas mexicanos en un ranking internacional. Esta tensión entre evoluciones y distorsión refleja un dilema mayor. ¿Debe la música seguir cambiando con los tiempos, aunque eso significa alterar profundamente sus valores originales? En el cambio legal, el fenómeno de los corridos tumbados también ha generado una intensa discusión. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, garantiza la libertad de expresión y de difusión de ideas, incluyendo la libertad artística y cultural. Sin embargo, esta libertad no es absoluta, ya que el marco constitucional establece que la manifestación de ideas no será objetivo de ninguna inquisición judicial o administrativa. Algunos gobiernos estatales y municipales han comenzado a prohibir conciertos o testigos a la interpretación de ciertos géneros musicales, alegando que sus letras fomentan la apología al delito o incitan a la violencia. La prohibición de este tipo de cancelaciones ha generado fuerte polémica en la sociedad. Desde un punto de vista cultural, el corrido ha sido históricamente un reflejo de la realidad social mexicana, narrando desde hazañas revolucionarias hasta tragedias contemporáneas. Desde el ángulo legal, la censura de canciones o conciertos puede entrar en conflicto con la libertad de expresión garantizada por la Constitución Política de los Mexicanos. Las autoridades argumentan que este tipo de música glorifica el crimen, pero muchos artistas sostienen que solo retratan lo que viven o ven en su entorno. En lo social, se ha debatido el impacto que estas canciones tienen en los jóvenes, mientras algunos temen que normalicen estilos de vida peligrosos. Otros opinan que los corridos sirven como un medio de liberación y representación para sectores marginados. En ese sentido, censurar estas voces podrían ser contraproducente, pues no resuelve los problemas de fondo. Económicamente, la industria musical ligada a los corridos tumbados es multimillonaria. Artistas como Natanael Cano generan ingresos mediante conciertos, reproducciones en plataformas digitales, publicidad y contratos prohibidos. No solo afecta esto a su economía, sino también a miles de personas involucradas en la producción musical. En lugar de satanizar la música, se podría aprovechar su alcance para crear conciencia y fomentar el pensamiento crítico. Psicológicamente, los fans de esta música encuentran en esta una identidad y una forma de pertenecer a un grupo. Al prohibirlo, no solo se limita su expresión, sino que se puede intensificar su atracción como símbolo de rebeldía. Finalmente, desde una perspectiva artística, Natanael Cano ha contribuido a la innovación musical en México.
fusionando géneros y creando un estilo único, aunque polémico. Su arte refleja su generación y contexto. Sin embargo, prohibir los corridos tumbados no resuelve los problemas sociales que los inspiran. Más bien, urge comprender su origen, impacto y significado. Antes de silenciar, debemos escuchar. Tal vez en la música encontremos más respuestas que amenazas. En México, la prohibición de los corridos tumbados ha desatado un debate intenso sobre la libertad de expresión, el control cultural y la responsabilidad social del arte. Este subgénero musical, impulsado por artistas como Natanael Cano, mezcla elementos de los corridos tradicionales con estilos urbanos como el trap, el hip hop y el reggaetón. Sus letras suelen narrar vivencias, relaciones con el crimen organizado, el lujo excesivo y la vida de los márgenes sociales, lo que ha llevado a algunas autoridades estatales a cancelar conciertos y limitar la difusión de estos artistas. 3. La selectividad en la aplicación de estas políticas también ha generado sospechas. Mientras se prohíben ciertos géneros, otros contenidos igualmente violentos no enfrentan la misma censura. Esto sugiere una instrumentalización política, el del fenómeno musical, donde se privilegia el discurso moralista en lugar de abordar las verdaderas causas estructurales de la violencia y de la desigualdad, la falta de oportunidades, la corrupción y la marginación. Desde la perspectiva artística, los corridos tumbados son vistos por muchos como una renovación del género regional. Lejos de ser simples apologías del crimen, reflejan realidades sociales complejas. El arte, en este caso, actúa como un espejo de una juventud sin muchas alternativas que encuentran en la música una vía de expresión, identidad y en algunos casos de éxito económico. Natanael Cano representa una generación de músicos independientes que rompen con los esquemas tradicionales de la industria. Su estilo crudo, directo y provocador lo ha convertido en un ícono de las nuevas narrativas juveniles. Aunque sus canciones pueden ser controversiales, también abren debates importantes sobre los límites de la expresión artística, el papel Estado y el consumo cultural de la era digital. Sinaloa fue uno de los primeros estados de México en pedir la prohibición de los narcocorridos en la decadencia de 1980. Estos estados siguen en su esfuerzo por regular y controlar la difusión de narcocorridos. Hoy en día, 30 de 32 estados de México han implementado prohibiciones y limitaciones en la transmisión de corridos en espacios públicos, incluidos Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit y Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro y el Estado de México. Sin una ley federal, los gobiernos locales aplican sanciones que van desde multas hasta 1 año de prisión para quienes toquen música que promueve la violencia. Los estados han llegado al extremo de prohibir a artistas presentarse en ciertas ciudades. En 2012, los Tigres del Norte fueron vetados indefinidamente en Chihuahua luego de que la banda norteña interpretara narcocorridos durante su presentación en dicha ciudad. Solo en este año, varias nuevas prohibiciones han entrado en vigor en México y en Estados Unidos. Es una movida sin precedentes del Departamento del Estado estadounidense. Este canceló las visas de trabajo y turismo al grupo mexicano de corridos Los Alegres del Barranco después de que mostraran imágenes de ellos con el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Algunos cantantes de corridos, como el famoso Gerardo Ortiz, han admitido ante las autoridades que lavaron dinero de los narcos a través de sus conciertos. Algunas disqueras como Del Records han sido investigadas por lavar dinero a través de proyectos discográficos y casi todos los famosos capos han encargado a los músicos que escriban corridos en su nombre, no solo para legitimarse ante la sociedad, sino para contribuir en los procesos de reclutamiento de jóvenes. En lugar de prohibir, se debería fomentar la educación crítica, el diálogo entre sectores y la creación de alternativas culturales. Estas que conecten la realidad de las nuevas generaciones. El arte debe ser una herramienta para entender y transformar la sociedad, no un blanco de políticas restrictivas. La reciente prohibición de los corridos tumbados en algunos estados mexicanos, como Chihuahua, ha revivido el debate sobre los contenidos musicales y su impacto en la juventud. Este subgénero, popularizado por artistas como Natanael Cano, combina elementos del rap, trap y los tradicionales corridos mexicanos, abordando temáticas como el narcotráfico, el dinero, la fama y el reconocimiento social. Estas temáticas han generado polémica, ya que algunas autoridades consideran que estas canciones promueven la violencia o hacen apología del delito, lo que ha llevado a la censura de ciertos éxitos. No obstante, diversos especialistas en la educación sostienen que más allá de reprimir estos contenidos, el sistema educativo debería aprovecharlos como herramientas pedagógicas.
Lejos de ignorar la realidad que expresan los corridos tumbados, pueden utilizarse para abrir espacios de diálogo con los jóvenes, permitiendo comprender sus intereses, emociones y problemáticas. Así, en vez de comprimir, se podría resignificar su contenido desde una mirada educativa y social. La música como una expresión cultural refleja las tensiones, aspiraciones y realidades de un entorno. En el caso de los corridos tumbados, esto es una manifestación del entorno en el que viven muchos jóvenes, en un contexto de desigualdad, inseguridad y falta de oportunidades. Por ello, prohibir no resuelve el problema de fondo, al contrario, puede intensificarlo a generar mayor interés y razonar la idea en que estas canciones forman parte de la identidad rebelde. La prohibición, por tanto, tiende a ser contraproducente. En cambio, la educación puede desempeñar un papel fundamental en resignificar estos géneros musicales, incorporar el análisis de las letras en el aula. Permitirá abordar temas relevantes como la violencia, las adicciones, el consumo, el sentido de pertenencia, la fama y el éxito fácil. Esta estrategia podría fomentar el pensamiento crítico y ayudar a los jóvenes a reflexionar sobre su contexto social y sus decisiones también. Como lo expresó recientemente la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, es mejor la educación que la censura. Utilizar los corridos tumbados como recursos didácticos no significa validarlos completamente, sino comprender su trasfondo y aprovecharlo para generar un diálogo reflexionar. La UNAM, por ejemplo, ha señalado que la música puede ser un puente para conocer los intereses y sentimientos de la juventud, así como explorar los conflictos internos que enfrenta. De este modo se puede transformar una expresión musical polémica. Es una herramienta educativa poderosa. En conclusión, los corridos tumbados representan mucho más que una moda musical, son un reflejo de la realidad que viven miles de jóvenes. En lugar de reprimir estas expresiones, es necesario entenderlas y utilizarlas como oportunidades para generar pensamiento crítico, diálogo y educación en valores. Así, el sistema educativo puede contribuir a una mejor comprensión del entorno social y a la formación de ciudadanos más conscientes y reflexivos. Durante la adolescencia, la identidad se forma en gran medida a través de diferentes culturas. La música en este contexto cumple una función social, ya que permite a los jóvenes expresar emociones, establecer vínculos y proyectarse frente al mundo. En este sentido, los corridos tumbados ofrecen una narrativa con la que muchos adolescentes se identifican. Al escuchar este tipo de música, sienten que forman parte de algo más grande, una comunidad simbólica que valida sus aspiraciones, luchas y frustraciones. Desde la perspectiva psicológica, los corridos tumbados no deben ser considerados únicamente como una moda pasajera, sino como una herramienta significativa mediante la cual muchos jóvenes construyen su identidad y sentido de pertenencia. Este subgénero musical, popularizado por artistas como Natanael Cano, conectan emociones con adolescentes que se sienten excluidos y poco representados por los discursos institucionales. Las letras de estas canciones, que exaltan riqueza, la superación y una vida desafiante, ofrecen una forma simbólica de afirmar el deseo de acceso social. La música cumple una función psicoemocional importante, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Eliminar contenidos musicales no solucionan las problemáticas que los inspiran. Por el contrario, lo más útil sería generar espacios de contención, diálogo y expresión emocional a través del arte y la cultura. En lugar de censurar, se propone acompañar a los jóvenes en un proceso de reflexión crítica, donde puedan comprender lo que consumen y por qué los atrae. En conclusión, los corridos tumbados representan un fenómeno cultural con gran carga emocional y simbólica. Ignorar o prohibir su existencia es desconocer una realidad que afecta directamente a la juventud. Desde el enfoque psicológico se propone abordar como una oportunidad para fomentar la identidad de expresión emocional y el sentido de pertenencia, utilizando la música como puente entre la experiencia individual y la reflexión colectiva. La prohibición de los corridos tumbados, y particularmente de los que interpreta Natanael Cano, no simplemente es una medida legal, sino una expresión de tensiones sociales, culturales y políticas en México. Aunque estas canciones puedan contener mensajes polémicos, también reflejan realidades vividas por muchos jóvenes, convirtiéndose en una forma de expresión que merece análisis más profundos para que su censura sea directa. La música, como todo arte, evoluciona con su contexto, y negar su difusión no erradica los problemas de fondo como la violencia, la desigualdad o la falta de oportunidades. En lugar de prohibir, se debería de fomentar la educación crítica, el diálogo, el uso de conciencias del arte como herramienta para transformar.
Natanael Cano, al igual que otros exponentes del género, representa una voz generacional que no debe ser silenciada, sino entendida. Además, los corridos tumbados no solo generan polémica, sino también empleo, identidad y sentido de pertenencia. Si bien es válido discutir los límites entre libertad artística y apología del delito, el camino debe ser la reflexión y la no imposición. La cultura no se controla desde el poder, sino que se moldea con participación, apertura y conciencia colectiva. Prohibir a artistas como Natanael Cano puede ser incluso aumentar su popularidad entre quienes ve en ellos un símbolo de rebeldía frente a la autoridad. Por eso, la respuesta no debe ser la represión, sino el entendimiento, la cultura, la popularidad, aunque sea incómoda para algunos. También es un termómetro social que indica hacia dónde se están dirigiendo las emociones y aspiraciones de una generación. Escuchar ante la censura puede ser la clave para construir una sociedad más empática, crítica y justa. Rómpela, rompe, la paca nunca se acaba, farandulito bailaba en New York. No sé tu nombre, pero tu